vamos a ver la unidad 10 que corresponde al último tema de la asignatura de epidemiología. Ya vamos a ver hoy salud ocupacional. La anterior clase vimos epidemiología ambiental. Bien, salud ocupacional, ¿qué va a ser? Esta salud ocupacional, como ustedes ven, aquí ven a un médico agarrando prácticamente un casco y un estetoscopio y obviamente asistiendo a un compañero que ha sido lesionado, accidentado, ¿no es cierto?, en un incidente y un peligro y que ha resultado en un accidente laboral. Pues sí, esta es una especialidad no clínico-quirúrgico que pueden realizar los médicos, ¿ya? Entonces muchos no lo conocían. Vamos a empezar. Primero tenemos que hacer definiciones. Definiciones con respecto a el trabajo y el ámbito laboral, ¿ya? Cuando nosotros hacemos este tipo de definiciones, tenemos que tomar muy en cuenta las definiciones con respecto a qué es qué en relación a lo que quiero aprender. Trabajo va a ser toda actividad que el hombre realiza de transformación de naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. Ámbito laboral va a ser un conjunto de condiciones que rodean a la persona y que influyen en su estado de salud, en su vida laboral, ya sea directa o indirectamente. Cuando habla de directa o indirectamente, a lo que se refiere es que esos factores de riesgo que se están sucediendo en relación a un ámbito laboral está relacionado obviamente a una enfermedad laboral, ¿ya? Un riesgo profesional en el ámbito del trabajo. Otras definiciones que debemos tomar en cuenta es qué es incidente y qué es un accidente laboral. Incidente va a ser todo acontecimiento no deseado que podría haber resultado en lesión a la persona o daño a las instalaciones. Entonces, no siempre se considera al trabajador como algo muy importante, también a las instalaciones del trabajador porque es su ambiente de trabajo. ¿Qué es un accidente laboral? Es todo suceso que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, ¿ya? Y que produce o va a producir daños a la salud del trabajador. Ahora, en relación al OIT, ¿qué es la OIT? OIT significa Organización Internacional del Trabajo. Es relacionado prácticamente y equiparado a la Organización Mundial de la Salud. La OIT, al igual que la Organización Mundial de la Salud, que nos dice salud para todos el año 2000 en la Carta del Alma Ata, pues la OIT nos dice un trabajo decente para todos. Eso es lo que se busca desde la Organización Internacional del Trabajo, que son dependientes de los ministerios de trabajo en varios países. Para lograrlo, el trabajo decente para todos, se requiere de un especialista en salud ocupacional como clave para provocar estos trabajos decentes, seguros para cualquier trabajador. ¿Por qué nosotros requerimos un buen ámbito de trabajo y un ámbito de trabajo seguro? Por los datos que nos va a brindar la Organización Internacional del Trabajo. Y los datos internacionales son que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, si se dan cuenta, en este momento, cada 15 segundos, antes de del encapsulamiento que hemos tenido la cuarentena, pues había muertes de los trabajadores. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. ¿Ya? Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Y más de 2.3 millones de muertes se producen al año. ¿Por qué? Porque no hay un ambiente de trabajo seguro. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo y muchos de estos accidentes resultan en absentismo o ausentismo laboral. ¿Qué es importante de todos los datos que estamos viendo? Nos dice que este problema del trabajador en relación al riesgo, al peligro y los accidentes que puede tener en su ámbito de trabajo me van a provocar, obviamente, problemas a nivel de la salud del trabajador, provocando ausentismo laboral. Cuando existe este ausentismo laboral, ¿ya? Se estima que hay un coste del 4% del Producto Interior Bruto Global cada año debido a estas adversidades. ¿Qué quiere decir? El trabajador que no produce en una empresa, pues es un coste para la empresa
y la empresa no va a producir lo mismo que producía el día anterior, cuando ese trabajador estaba en su puesto de trabajo. En América Latina, más de la mitad de los trabajadores no cotiza para la seguridad social. ¿Qué significa eso? Lastimosamente, a nivel de todo el mundo, la Organización Internacional del Trabajo tiene muchas cifras que nos brindan de acuerdo al tipo de trabajo que se está realizando y en las condiciones en las que se están realizando. Lastimosamente, en América Latina no es así. En América Latina, igual que en la salud, pues estamos retrasados. No, los trabajadores no cotizan para una seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? No hay un contrato laboral ya para todos donde se pueda obtener los servicios y los seguros sociales a los cuales uno tiene derecho. Entonces, dice, quieres trabajar pero sin que tengamos ningún tipo de contrato. Quieres trabajar, yo te pago por las horas trabajadas, pero yo no tengo ninguna relación laboral contigo ni tampoco tengo obligaciones laborales. Pues lastimosamente esto se da bastante aquí en América Latina. Es necesaria la participación de los estados, empleadores y empleados. Para este propósito se necesita al especialista en salud ocupacional para provocar este trabajo decente como trabajo seguro. ¿Ya? Salud e higiene en el trabajo. Salud ocupacional. ¿Qué será salud ocupacional? Primera vez que escuchamos ese término. Salud ocupacional va a ser toda actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. ¿Mediante qué? Prevención y control de enfermedades y accidentes y eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad del trabajo. Cuando hablamos de actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud, vemos que no solamente está relacionado el médico ocupacional, también al lado del médico ocupacional trabaja el ingeniero industrial en seguridad. Entonces, ambos profesionales, junto a un epidemiólogo del trabajo, van a generar los suficientes datos para hacer esto de la promoción, protección, prevención y control de aquellas enfermedades y accidentes que se puedan producir en el ámbito laboral. Es una disciplina, la salud ocupacional, porque se encarga de prevenir y controlar los problemas de salud, ¿ya? Y los accidentes de los trabajadores para procurar un bienestar óptimo en el lugar de trabajo. ¿Por qué es importante este especialista en salud e higiene ocupacional? Porque estos dos en realidad el médico especialista en salud ocupacional y el de seguridad industrial pueden prevenir, mitigar los accidentes y los incidentes en el ámbito laboral. Obviamente el objetivo siempre va a ser hacer un óptimo lugar en el trabajo. Ahora, es necesario ese trabajo interdisciplinario que les mencionaba entre el médico y el ingeniero, guiado por políticas estatales, ¿no? O sea, de nada va a servir que haya un médico ocupacional y que haya un ingeniero en seguridad industrial si no existen las políticas estatales, obviamente, que generen este cambio de un trabajo digno. Obviamente, a nivel internacional tenemos la normativa vigente, ¿ya? A nivel nacional también tenemos decretos ley que van a ir en proteger a ese trabajador en relación al ámbito laboral. Obviamente estas normas no se van a cumplir si no existen estos dos profesionales trabajando en una empresa. La salud ocupacional se va a apoyar en la epidemiología. Fíjense, cualquier tipo de disciplina relacionada a la salud siempre va a requerir de los conocimientos de la epidemiología. En este caso, la epidemiología laboral, para la gestión e investigación de acciones para lograr metas mundiales, ¿no? La meta mundial era un trabajo digno para todos. ¿A qué riesgos nos dice la Organización Mundial de la Salud que estamos expuestos nosotros como trabajadores y ustedes como futuros trabajadores? ¿No? Hay varios riesgos relacionados a esto. Por ejemplo, el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos, estrés psicosocial. Este conjunto de riesgos me van a provocar enfermedades ocupacionales
¿Y por qué yo tendría que diferenciar una enfermedad ocupacional de una enfermedad cualquiera que yo tenga en cualquier momento? Porque está relacionado a los seguros, ¿ya? Cuando uno firma un contrato a través de una empresa y genera un seguro, este seguro dice que el trabajador tiene beneficios sociales si acaso se comprobase que existe una enfermedad ocupacional. O sea, que tiene que estar relacionado al ámbito de trabajo. Entonces, es importante diferenciar una enfermedad relacionada por un ámbito normal o aquella enfermedad relacionada por un problema a nivel del trabajo y en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque los riesgos para la salud en el trabajo van a ser suma de factores, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice que va a haber existencia de condiciones de empleo más la ocupación y participación y jerarquía del lugar de trabajo, que ambas me van a dar una afectación a la salud en el trabajador. Por ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias son propensas a fumar más, realizar menos actividad física y tener una dieta poco saludable. Y este es el ejemplo y el mejor ejemplo que podemos ver desde el ámbito de la medicina. Para aquellos que van a realmente ejercer la medicina, pues si ustedes ven a un médico en una guardia, pues el médico está bajo presión, ¿ya? Las condiciones de empleo lastimosamente son precarias, ¿ya? Propensas a fumar, pues obviamente la mayoría de los trabajadores en salud fuman para bajar el estrés que tienen, pues una conducta lastimosamente equivocada, pues están prácticamente yendo con la propia salud de la persona. Realizar menos actividad física. Es tan ocupada la actividad de un médico, pues no hay tiempo para ir a hacer una actividad física rutinaria todos los días, ¿no? La actividad física que tenemos es correr cada vez que hay código azul o estar prácticamente en las rondas de los pacientes que están internados. Y una dieta poco saludable es obviamente un factor general en los médicos, pues todo el tiempo se está haciendo la solicitud de los alimentos procesados, ¿no? Los alimentos rápidos. Ahora, ¿qué necesidades ha encontrado en los trabajadores la Organización Mundial de la Salud? La atención general en salud. Servicios de salud que evalúan y reduzcan la exposición a riesgos ocupacionales y servicios de vigilancia médica para la detección precoz de enfermedad, traumatismo ocupacional relacionados al trabajo. Esto es muy importante porque el médico ocupacional se encarga obviamente de vigilar la salud del trabajador a través de los exámenes preocupacionales, ¿no? Cuando un trabajador ingresa a una empresa, debemos hacerle un examen preocupacional. Es como una historia clínica y un examen clínico general donde se requiere de laboratorios para ver el estado de salud de esa persona. Y sabiendo en qué estado está ingresando al centro de trabajo, pues a medida que vayan pasando los años, 10 años, vamos a ver cómo ha evolucionado ese empleado en relación a si ha mantenido la salud que tenía o si ha ido provocando alguna enfermedad relacionada a su ámbito de trabajo. ¿Qué riesgos más comunes ha identificado la Organización Mundial de la Salud? Y esto es muy importante desde el punto de vista a dónde debemos dirigir nuestra vigilancia, ¿no? Enfermedades respiratorias crónicas, trastornos del aparato locomotor, pérdidas de audición provocadas por el ruido y problemas de piel. Entonces son las más comunes que se van a dar en los trabajadores y de los cuales se tiene que encargar el médico en salud ocupacional. ¿Cuál va a ser el propósito de todo esto? ¿No? De tener un médico ocupacional, de tener un ingeniero en seguridad industrial y tener datos de la epidemiología del trabajo. El propósito va a ser procurar generar, promover en el trabajo un ambiente seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realizando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad en el trabajo. ¿Qué es lo que se busca desde el punto de vista de salud? ¿No? Que ese trabajador esté exento de accidentes laborales y sí es posible controlar y prevenir a través de la mitigación del riesgo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la salud ocupacional como tal y como ciencia que hace que trabajadores tengan un ambiente de trabajo
y un ambiente de trabajo obviamente sin riesgos, sin peligros, es conseguir que los trabajadores se vean libres de cualquier daño a su salud ocasionado por condiciones en que se desarrollen sus actividades, no solamente en relación al trabajador mismo, sino también hacia equipos, herramientas, maquinarias y sustancias que manipulan en su trabajo. Entonces, la actividad de este profesional es mitigar este riesgo. Debe garantizarse un ambiente agradable y libre de incomodidades. Es un poco difícil hacer esto, pues a esto nos tendríamos que referir al riesgo psicosocial, ¿no? Así como hay el bullying, y ustedes conocen qué es el bullying, pues a nivel del trabajo se lo denomina mobbing. Y se debe prevenir para reducir la exposición. ¿Qué funciones va a tener este especialista en salud ocupacional? Pues son varias. Primero, tiene que identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo. Debe vigilar los factores del medio ambiente de trabajo y las prácticas de trabajo que puedan conectar la salud del trabajador, ¿no? Que pueda afectar sobre todo. Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el trabajo y de ergonomía. Vigilar la salud de los trabajadores en relación al trabajo. Cuando hablamos de ergonomía, ustedes se deben preguntar, ¿y qué significa? ¿No? Significa cuáles son las mejores opciones en relación a la posición o el ambiente de trabajo específico según el puesto de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo soy un cirujano que estoy operando 8, 16 horas al día, pues yo estoy en un lugar de trabajo en bipedestación, estoy parada en mi quirófano, en la mesa de quirófano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ergonomista? Pues tendría que vigilar a qué altura está la mesa de quirófano, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos del cirujano? ¿Por qué el cirujano tendría que estar casi inmóvil durante tanto tiempo y que puede provocar lesiones, obviamente, en la espalda? Porque todo el peso está sobre la quinta lumbar. Entonces, el ergonomista lo que va a hacer es estudiar ese puesto de trabajo y hacer las mediciones con respecto de la altura de este ser humano para ver las mejores condiciones donde haya menos esfuerzo musculoesquelético. Otra de las funciones sería colaborar en la difusión de informaciones, ¿no? De la formación y educación en materia de salud, higiene de trabajo y ergonomía. No solamente yo tengo que mitigar y reducir el riesgo en el ámbito laboral, en el ambiente de trabajo, también tengo que hacer educación en salud. Pero ¿cómo va esa educación en salud en el trabajador? Si el trabajador está expuesto a un factor de riesgo, digamos físico como el ruido, entonces lo que tiene que hacer el especialista es darle, ¿no?, unos tapaoídos de diferentes tipos para que los decibeles no ingresen lo suficientemente fuerte al trabajador. Por ejemplo, en metal mecánica, vemos que hay ruidos fuertes que están ahí taladrando el cerebro de los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es darles una educación en salud de cómo utilizar los protectores auditivos. Debe haber participación en el análisis del accidente del trabajo y la enfermedad profesional. Debe asegurarse que se reciban prestaciones correspondientes a la ley de riesgos del trabajo en cantidad y calidad, realizando un seguimiento personal a cada caso. Entonces, si no hay alguien que conozca la normativa vigente con respecto a la ley general del trabajo y si esa empresa no tiene un médico en salud ocupacional, pues obviamente esto no se va a poder realizar. El organismo responsable ante la aseguradora de riesgos de trabajo es el que va a ir y va a prestar ayuda a los trabajadores. Hace la década de 1930-40 se inició con el Instituto Nacional de Salud Ocupacional y se había determinado que lo que son ahora los seguros de la Caja Nacional de Salud, Seguro Petrolero de Salud, estaban relacionados a su inicio y a su ¿cómo les puedo decir?, a su existencia, a que los trabajadores tengan salud, ¿ya? Pero lo que vemos ahora es que los que menos van a los seguros son los trabajadores porque están trabajando, ¿no es cierto? Son trabajos diarios, 24/7 muchas veces, donde el trabajador ni siquiera va a hacer su consulta. Entonces, ¿quiénes están utilizando estos seguros? Pues son los beneficiarios, ¿no? Los parientes o los familiares de ese trabajador que está pagando el seguro de salud.
hay que ver qué aspectos están involucrados en relación a esta acción multidisciplinar. Yo voy a tener varios profesionales involucrados en esto de asegurar un buen ambiente de trabajo. Uno es el higienista ocupacional, ¿ya? Quien va a hacer diagnóstico y control del riesgo laboral. Otro va a ser el ingeniero en seguridad industrial, que me va a ayudar a la prevención de accidentes. Una vez que el trabajador esté en el ámbito de trabajo y tiene estos dos profesionales para cuidar su salud y su ambiente de trabajo, una vez que has realizado el incidente y el accidente y el trabajador tiene que ir a un lugar, a un hospital a ser atendido, ahí tiene que ver el médico del trabajo. Ya, entonces el médico del trabajo es distinto del médico ocupacional. El médico del trabajo es una especialidad sí clínico-quirúrgico que tiene que ver con el control de la salud del trabajador, pero en el ámbito intrahospitalario. El médico ocupacional está en el ámbito del mismo trabajo, está dentro de la empresa. Este médico está dentro del hospital, ¿ya? ¿Quién es el ergónomo? Es obviamente otra persona especializada en colocar, mantener y armonizar recíprocamente al trabajador su empleo de acuerdo a su aptitud. Lo que les decía, ¿no? Generar el puesto de trabajo adecuado de acuerdo a cada trabajador. Debo tener en cuenta la relación ambiente-trabajo, ¿ya? El ambiente de trabajo no saludable me va a provocar enfermedad que yo debo diagnosticar, debo tratar, debo curar a la persona o al trabajador y debo retornarlo a su actividad de trabajo. Epidemiología ocupacional en relación a la prevención. Debo identificar las consecuencias de salud que ha provocado ese mal ambiente de trabajo, se debe identificar la exposición del trabajo, determinar la historia de las exposiciones de cada persona durante su vida laboral y eliminar y disminuir y controlar el riesgo que se pueda provocar. ¿Para qué? Para hacer una sustitución de aquellos factores que están generando la falta de salud en mi trabajador. Ahora, hay una relación ambiente-trabajo, ¿no? La enfermedad que se ha producido por un ambiente de trabajo no saludable, en relación al trabajador, pues yo debo hacer un trabajo, ¿no es cierto? Diagnóstico, tratamiento y retornarlo a su puesto de trabajo. Pero también tiene que haber un diagnóstico de la situación laboral en sí, ¿no? Para solucionar el problema. Cuando yo hablo de una situación laboral, estoy hablando de que los accidentes, los incidentes que se han producido en un área de trabajo tal vez estén relacionadas a la maquinaria, tal vez están relacionadas a una estricta observación de todos los elementos que están relacionados alrededor de mi trabajador. Y de eso se va a ocupar el ingeniero en seguridad industrial. Ahora, yo tengo que hacer una información en salud ocupacional, ¿no? O sea, ¿a quién yo voy a dar la información de lo que está ocurriendo en el ambiente de trabajo con mi trabajador? Pues yo tengo que informar al Estado a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo tengo que dar resultados de recolección activa de información, debo dar informes a las administradoras de salud, tengo que dar informes a la empresa, tengo que hacer resultado de investigaciones, censos sectoriales e informes a organismos internacionales con relación de lo que está sucediendo en el ámbito de trabajo. Obviamente yo debo saber sobre seguridad industrial, salud, y debo entender sobre manufactura y producción y administración de recursos humanos. ¿Para qué? Porque esta es la información que requiere la empresa. Una cosa es la información que requiere el Estado y otra cosa es la información que requiere la empresa como tal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el BESO? Es la vigilancia epidemiológica en salud ocupacional. Si se dan cuenta, la vigilancia epidemiológica que hemos aprendido en nuestros temarios hablaba de una vigilancia activa, pasiva y centinela. Lo mismo va a ocurrir aquí, ¿no? Es un sistema especializado, el BESO, generalmente de vigilancia activa, pasiva y centinela en relación al ámbito de trabajo y apunta a políticas y programas nacionales como internacionales.
Ahora, esta vigilancia epidemiológica va a tener ciertas características y eventos a vigilar. ¿Qué eventos yo tengo que vigilar? Si había habido una buena aplicación de la norma vigente en relación a la Ley General del Trabajo, si existen enfermedades profesionales que se están dando en diferentes rubros, si existen enfermedades comunes en los trabajadores que me puedan hacer pensar que se está generando algún factor de riesgo común en la empresa, si va a haber una vigilancia sindrómica, si hay factores de riesgo, qué tipo de factor de riesgo es, si estas pueden ser infecciosas o pueden ser accidentales. Pues un factor de riesgo infeccioso que tenemos ahora en muchos ámbitos laborales, no solamente en el ámbito de la salud como antes era previsto, pues ahora puede ser de manufactura, puede ser de construcción, igual estamos frente a un riesgo biológico que en el momento se denomina coronavirus SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué actividades específicas se debe realizar? Gestionar información y gestionar intervención. ¿Para qué me sirve la información? Para analizar e identificar cierto tipo de tendencias en relación a los accidentes laborales o enfermedades profesionales. Y debo, ante eso, aplicar, obviamente, programas, implementar programas de prevención y control y mejoramiento. ¿Para qué? Para que los datos que yo estoy obteniendo me sirvan para generar programas. Lo mismo que hemos visto en epidemiología. ¿Qué actividades específicas se debe cumplir? Pues auditar la gestión y soportar la vigilancia, ¿no? Controlar el sistema, verificar el cumplimiento de cronogramas, obviamente fijarme estándares, ver y capacitar al personal con respecto a los problemas ocupacionales y vigilancia activa que yo he visto y soportar los procesos de recursos necesarios para hacer este cambio, ¿no? Para hacer una evaluación final sobre en qué ha sido útil, ¿no? ¿Cuál ha sido la utilidad de hacer todo este trabajo con simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, representatividad, implementación oportuna del programa que yo estoy ofreciendo en relación a todo lo que yo he observado en mi vigilancia activa, pasiva o centinela? Es importante saber a qué riesgos está prácticamente expuesto el trabajador, ¿ya? Estos riesgos que ocasionan accidentes en el trabajo pueden estar relacionados a sustancias químicas, agentes biológicos, físicos, ergonómicos y psicosociales. Si yo tendría que darles un ejemplo que ustedes están viviendo en este momento y sin ser trabajadores, yo les diría que ustedes están bajo riesgo psicosocial porque están bajo estrés, están prácticamente los segundos parciales, prácticamente ya consolidando una nota para aprobar una materia, pues el estrés que ustedes han vivido en relación a esta época de cuarentena, saber manejar la plataforma virtual, obviamente mantener el estándar de rendimiento estudiantil, pues ha sido un agente psicosocial que ha ido horadando poco a poco su sistema inmunológico. ¿Qué consecuencias traen los accidentes? Va a haber consecuencia económica a las empresas y al Estado porque no se está generando producción, una consecuencia social, obviamente, porque ya no va a haber un trabajador que genere económicamente para su familia, y una consecuencia humana, ¿no? Cuando la consecuencia ha sido física, pues tenemos la lesión, tenemos prácticamente las amputaciones del trabajador o tenemos la invalidez, que es lo que menos se quisiera obtener, y peor todavía la muerte. Y si hubiera un factor humano tipo psíquico, como consecuencia, pues también son muy importantes. En Europa se toma muy en cuenta este accidente de tipo psíquico, pero aquí en Latinoamérica, pues lo que menos importa es cómo se siente el trabajador. ¿Qué es una lesión? Es cualquier fuerza física hiriente que va a afectar un cuerpo ya humano y que va a dejarlo dañado o debilitado en algún grado, ¿ya? En relación a por qué debo investigar un accidente, pues lo que vemos aquí es algo bien interesante, ¿no? Los accidentes no son fortuitos sino causados. Ya, los accidentes se pueden prevenir. La mayoría de los accidentes son por causas múltiples, ¿ya? No es que el trabajador ha venido y ha puesto escalerita y ha hecho los listones para que se soporte su peso, ¿no? También la empresa ha tenido un poco de causa
¿Por qué? Porque la empresa debería dotar a este trabajador de un arnés de seguridad para caída de altura, debería tener suficiente maquinaria para hacer la elevación del trabajador para cambiar un foco del alumbrado público. Y algunas causas no provocan directamente el evento, sino que originan otras causas, ¿no? Hay otro tipo de accidentes. ¿Cuál sería el origen de un accidente? Teoría secuencial de Heinrich se le llama, ¿no? Un accidente se origina por una teoría multifactorial a consecuencia de hechos. Yo voy a estar en un medio social, voy a tener un acto inseguro, una falla humana, un accidente y una lesión, y lastimosamente esta lesión va a ser de varios grados, incluso provocando la muerte del trabajador. ¿Qué es peligro? Es una condición o conjunto de circunstancias que van a tener ese potencial de causar una lesión, enfermedad, en daño, no solamente al trabajador, sino también a las instalaciones, equipo y medio ambiente, producción y comunidad. Si hablamos de qué es un peligro de manera estricta y lo ejemplificamos, un peligro va a ser cualquier acto o condición o fuente que tiene un potencial de ¿qué? De producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente, una combinación de estos. O sea, no solamente se ve el peligro desde el punto de vista humano, también el peligro tiene que ver desde el punto de vista del ambiente, de la propiedad. Ahora, cuando hablamos de una condición insegura, como vemos en la imagen, pues aquí hay una elevación de carga y vemos que aquí la cuerda está a punto de romper. Esa es la condición insegura. ¿Cuál es el acto inseguro? Que dos trabajadores estén justamente bajo esta elevación de peso. ¿Qué es un incidente? Que casi y poco les atrapa el accidente, pues ha caído el peso porque la cuerda estaba mal ubicada o mal proporcionada o estaba rota o estaba vieja. ¿Qué sería un accidente? Un accidente sería que el hecho de que caiga este objeto pesado pueda dañar físicamente o matar al trabajador. En relación al peligro, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué condiciones me van a generar peligro? Hay energía química como elementos irritantes, energía radiante como la soldadura, puede haber presión en sistemas hidráulicos, temperatura ya sea alto o baja en relación al trabajador, ¿no? Si yo tengo un trabajador trabajando en un espacio confinado, obviamente va a estar en relación al riesgo de una temperatura totalmente alta, ¿no? Aquel trabajador que está relacionado a un trabajador en hornos, por ejemplo. ¿Qué es un riesgo si yo he visto que es un peligro? ¿Qué será riesgo? Riesgo va a ser la exposición a una situación, como hemos visto en el ejemplo, donde existe una posibilidad de sufrir daño, ¿no? O sea, yo me estoy exponiendo al daño porque existe una posibilidad de que todo salga mal, ¿no? De esa forma presenta un grado de vulnerabilidad o amenaza que ocurra un evento o sus efectos sean negativos, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Yo estoy viendo que estos dos trabajadores se están arriesgando a producirse una lesión, un accidente o un incidente en relación a que existe una posibilidad de que esto salga mal, ¿no? Entonces ellos se están exponiendo, nadie los está exponiendo. ¿Qué es un riesgo laboral del trabajador en salud? Más que todo esto va para ustedes que van a estar en relación con el área clínica muy pronto. Cualquier persona cuya actividad implique contacto con pacientes, ya sea la enfermera, el camillero o el médico, este paciente está prácticamente, según la ley de la bioseguridad, la primera ley, contaminado, ¿ya? Y nosotros tenemos contacto con sus líquidos corporales u objetos que hayan estado en contacto con los anteriores, ¿no? Si yo estoy en contacto con el líquido corporal del paciente y yo he llevado ese contacto a otro lugar sin haberme hecho el lavado de manos, pues estoy haciendo un problema de salud grande, ¿no es cierto? Estoy trabajando como un vector. Se considera aquí los profesionales, estudiantes y todo el personal de servicio general expuesto a este riesgo, ¿no? Entonces están expuestos tanto los familiares, el personal de salud, los estudiantes al riesgo biológico con respecto a la salud ocupacional. Y si nosotros podemos observar a qué tipo de riesgo estamos expuestos, pues sí,
El riesgo biológico en relación a la profesión de ciencias de la salud es obvia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estemos expuestos a otro tipo de factores de riesgo. El eléctrico, ¿no? El incendio, la iluminación, cómo está iluminado nuestro escritorio, las temperaturas. Esto de las temperaturas tiene relación con los turnos, ¿no? Cuando ustedes hagan turnos, pues van a estar bajo lluvia, bajo sol, bajo frío. El ruido, ¿no? Hay muchos que no soportan ciertos decibeles de ruido, a radiaciones en relación a las radiografías, a las tomografías, y no solamente está relacionado al riesgo del paciente, también del personal de salud, ¿no? Y obviamente el esfuerzo físico postural que va a tener el profesional en relación a levantamiento de carga. Y el químico. En este momento, la mayoría de la población está en relación a un riesgo químico por esas cabinas de desinfección que están muy a la moda en este momento. Se han mandado cartas desde varias sociedades científicas y desde el Colegio Médico dando, ¿no?, consideraciones sobre estas cabinas de desinfección. Están provocando dermatitis, están provocando problemas inclusive de reacciones a nivel respiratorio, porque no están reguladas los químicos y a qué concentración van a utilizarse en estas cámaras de desinfección. Por lo tanto, el riesgo al que está expuesto todos los días un trabajador son muchos. Entonces, es bueno para eso utilizar al especialista en salud ocupacional.